Bienvenido a Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y también muy atentos para aprender hoy acerca de la espada del Espíritu. Así es niños, hoy hablaremos de la última herramienta de la armadura de Dios que escribí en Efesios 6, la cual es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el combate cuerpo a cuerpo, la espada era un arma muy temida en la mano de un hábil soldado romano. Su hoja de doble filo causaba estragos entre los enemigos desprotegidos y su punta podía atravesar incluso armaduras de metal. Así como lo dijo Tiburoncín, a diferencia de las otras partes de la armadura de Dios, cuyo propósito es exclusivamente defensivo, la espada está especialmente diseñada para cumplir una función ofensiva y defensiva a la vez. Es usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio de ella. Pablo, entonces todos los soldados cristianos necesitamos el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Así es, Timmy, pues solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una importante arma ofensiva para la destrucción de fortalezas, del error y la mentira. Veamos entonces la historia de un hombre que sí usó la espada correctamente. Esta historia es sobre un hombre llamado Gedeón y comienza así. La familia de Dios, o sea Israel, se había vuelto en contra del verdadero Dios y la adoración a ídolos hacían mantener en el olvido cómo Dios había amado y cuidado de ellos. Así que Dios dejó que los israelitas cultivaran durante 7 largos años. Y cuando estos plantaran las cosechas, Dios dejaría que otra nación llamada los madianitas llegaran, robaran y acamparan en la tierra de Israel, arruinando todo lo que había allí. Sin embargo, a pesar de que su propia familia lo había olvidado, Dios todavía les amaba profundamente. Así que al final de los 7 años, Dios se apareció a un joven israelita llamado Gedeón. Dios dijo que iba a liberar a los israelitas con la ayuda de él. Gedeón, sin embargo, no se sentía muy seguro. Entonces le pidió a Dios que se probara a sí mismo realizando una serie de milagros. Gedeón entonces propuso que si el vellón estaba mojado con rocío en la mañana, pero el suelo estaba seco, entonces él sabría que le iba a ayudar a rescatar a Israel como Dios había prometido. Y eso fue lo que pasó. Pero solo para estar completamente seguro, la noche siguiente Gedeón le pidió a Dios que hiciera lo contrario, que el vellón estuviera seco y el suelo mojado, y Dios lo hizo así. Incluso envió una señal a través de un ángel. Gedeón finalmente se convenció de que Dios estaba de su lado, entonces convocó a un ejército para luchar contra los madianitas. Ahora, normalmente tener mucha gente es algo bueno cuando estás a punto de pelear, pero Dios quería hacer las cosas un poco diferente. Dios le dijo a Gedeón que habían demasiados soldados israelitas y que cuando ganaran sabía que los israelitas dirían que fue por sus propias fuerzas y alardearían sobre eso. Así que Dios quería un menor grupo de soldados. Gedeón estaba muy nervioso, pero hizo lo que Dios quiso, lo cual nosotros sabemos que siempre es muy buena idea. Entonces dijo que aquellos soldados que tuvieran miedo podrían regresar. Y así fue como 22,000 soldados salieron dejando a Gedeón con unos 10,000. Eso es 2/3 de su ejército que simplemente se fueron.
Pero incluso para Dios el ejército todavía era demasiado grande, así que Dios le dijo a Gedeón que llevara a los soldados a una colina abajo para beber agua y luego enviar a casa a los soldados que bebieran del arroyo como perros. Otra vez Gedeón hizo lo que Dios pidió y ahora se había quedado con solo 300 soldados. Dios sabía que Gedeón probablemente estaba muy preocupado, así que le dijo que se escabullera en el campamento enemigo, donde Gedeón escuchó a los soldados hablando de un sueño súper loco, donde una barra de pan rodaba hasta el campamento medianita y golpeaba la tienda de tal manera que dañaba todo. Un soldado dijo que eso solo podía significar que la espada de Gedeón triunfaría sobre ellos. Gedeón regresó a su propio campamento confiado en que ganaría la batalla. Dividió a sus hombres en 3 grupos y le dio a cada uno una trompeta y una jarra, con una antorcha dentro. Esto no suele ser lo que tú llevarías a una pelea, pero Dios tenía un plan. El ejército de Gedeón llegó al borde del campamento madianita y luego entró en acción. Tocaron sus trompetas, rompieron sus jarras y gritaron: ¡por la espada de Jehová y Gedeón! Y no olvides que hicieron todo esto sin una sola arma en sus manos. Aterrorizados, los madianitas huyeron y accidentalmente se atacaron a sí mismos unos a otros. De hecho, corrieron tan lejos del campamento de batalla que los israelitas pudieron capturar y derrotar a los líderes de los madianitas, que quedaron desprotegidos. Con los líderes enemigos vencidos y su ejército huyendo, Dios había salvado a Israel tal y como dijo que lo haría. Y esta es la historia de Gedeón. Ese relato ilustra una lección invaluable. Dios es quien nos da la victoria y es su espada la que nos libera del enemigo. Y entonces, Pablo, ¿cómo la espada se relaciona con la palabra de Dios? Excelente pregunta, Timmy. Cuanto más nos expongamos a las Escrituras, tanto más el Espíritu puede usar esta poderosa espada en nuestras vidas. Niños, si ustedes nunca leen o estudian la Biblia, están enormemente expuestos a la derrota y a la desesperación. No tienen defensa alguna, no tienen nada que utilizar en contra de estas fuerzas que están obrando. Por lo tanto, lean su Biblia con regularidad.
¡Oh, vaya, Tito! ¡Qué bueno haber aprendido todos los usos correctos que le debemos dar a todas las partes de la armadura de Dios! ¿Los recuerdas? ¡Claro que sí, Tito! Usamos el cinto de la verdad para decir siempre la verdad y andar en el camino de la verdad. La coraza de justicia, que es siempre hacer el bien con los demás. El calzado del apresto del Evangelio de la Paz, que esto es hablando de nuestro gran amigo Jesús en donde sea que estemos. El escudo de la fe, que es siempre confiar en el Señor Jesús, es decir, que nada nos podrá hacer daño porque confiamos en Él. El yelmo de la salvación, para guardar nuestra mente de los malos pensamientos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es, Tom. Qué bien que los hayas aprendido y memorizado. Y también ustedes, niños. Claro que sí, niños. Muchas gracias por habernos acompañado todos estos domingos, aprendiendo de la armadura de Dios. Tito, ¿qué te parece si invitamos a Tiburoncín para que nos diga el nombre de los ganadores del premio sorpresa? Me parece bien, Tom. Llamémoslo. ¡Tiburoncín! Hola, Ton. Hola, Tito. ¿Están preparados para escuchar el nombre de nuestros ganadores? ¡Claro que sí! Bueno, amigos, realmente no hay un ganador, porque no participaron activamente memorizando todos los versículos, así que lamentablemente nadie ganó el regalo sorpresa. Pero sí agradecemos enormemente esas pequeñas participaciones, niños. ¡Ah! ¡Qué lástima, niños! Pero bueno, igualmente muchas gracias por vernos cada domingo. Esperemos que tengan una semana muy bendecida. ¡Chao! ¡Dios los bendiga! ¡Ja, ja!